Robin y Luffy podrían ser hermanos de distinta madre. ¿Y si Oda nos ha estado dejando pistas y no nos hemos dado cuenta nunca? ¿Y si Luffy y Robin no solo comparten tripulación, sino sangre? Muy buenas, Nakama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de Josepe 10 y a partir de ahora soy tu capitán. Lo siento mucho. La idea puede sonar una auténtica locura, pero espera a que te la cuente entera porque de verdad que he encontrado cositas que hilan muy bien. Aunque ya sabéis, al final no deja de ser una teoría, no una certeza. Vamos a repasar esto paso por paso a ver qué te parece. Empezamos por el principio. Nico Robin. Nico Robin nació en Ohara, una isla del West Blue, venida de una familia de arqueólogos. En la historia nos cuentan que el padre de Robin se hizo a la mar antes de que ella naciera con un grupo de arqueólogos para buscar los Phoneglyphs, pero que falleció en circunstancias extrañas y vaya que en teoría está... Y su madre, Nico Olivia, o Nico Olvia, nunca he sabido cómo es Nico Olivia o Nico Olvia, dejó a Robin con solo 2 añitos en Ohara para seguir los pasos de su marido e intentar investigar la verdadera historia del mundo. Así que la dejó con su cuñada, o sea, la mujer de su hermano, llamada Roji. No vamos a entrar en detalles de todo lo que le hizo sufrir Roji a Robin porque me pongo de mala hostia. Robin, con tan solo 8 años, reveló a los demás arqueólogos de la isla que ella también sabía que estaban estudiando todo lo del siglo vacío y que ella también sabía leer Phoneglyphs, que ella también sabía cositas del siglo vacío. Ay, Dios mío, Robin, ¿dónde te has metido? En ese entonces conoce a Jaguar Di Saul, quien le advierte del peligro que corre Ohara y que corra a avisar a los demás. Eso y que su madre ha escapado recientemente de un buque de la marina. Y bueno, luego ya sabemos cómo acaba desgraciadamente la historia de Ohara, pues con Clover muerto, con Olivia muerta, con el árbol del conocimiento reventado y con Robin huyendo, pues solita, gracias a Aokiji. Aunque Aokiji congeló a Saul, bueno, ya sabéis toda la historia de Ohara, no hace falta que lo diga. Pero todo esto fue hace 22 años, en la tragedia de Ohara. Tiempo después de la destrucción de Ohara y del árbol del conocimiento, Vegapunk aparece en Ohara para rendir homenaje a aquellos eruditos asesinados por la marina, por el gobierno mundial, pero se encuentra 2 sorpresas. La primera, a los gigantes sacando del lago los libros que tiraron los eruditos para proteger el conocimiento de Ohara. Y la segunda, a Monkey D. Dragon con flores en la mano, triste, estaba ahí deprimido, cabizbajo. Y atención al diálogo. Vegapunk se sorprende cuando lo ve ahí y le pregunta: ¿qué haces aquí, Dragon? Y Dragon responde que era un conocido del profesor Clover, o Cloudy Clover, como sabemos ya. Igualmente, Vegapunk se queda como extrañado de la presencia de Dragon porque este además le dice que va a crear una fuerza militar capaz de dar pelea. Lo que a Vegapunk se sorprende aún más y le dice: oye, Dragon, ¿a ti no era que no te gustaba nada la guerra? Y Dragon le contesta que aún así le observe cómo cambiará el mundo. O sea, no entendí muy bien por qué en ese momento Dragon decide crear la Armada Revolucionaria cuando ya había vivido todo lo de God Valley y ya había visto a gente siendo asesinada por los Tenryubitos solo por placer. O sea, ya había visto las crueldades de este mundo, pero de repente, con lo de Ohara, hace cambio de chip y dice: no, ahora se van a cagar. ¿Cuál es la diferencia? Si en God Valley murieron también inocentes y en Ohara también. Pues quizá la diferencia es que ahí perdió a la mujer que amaba, Nico Olvia. Dragon y Olvia tienen la misma edad cuando ocurre el incidente de Ohara, o sea, 33 años. Y además tienen los mismos ideales: buscar la verdad, proteger la historia y enfrentarse al poder del gobierno. Y que se conocieran gracias al profesor Clover tampoco me parece algo descabellado sabiendo que los dos lo conocían. Y que los 3 tenían un objetivo parecido. Y si durante el tiempo en el que Dragon y Olvia estuvieron ahí fundando las bases de lo que en el futuro sería la Armada Revolucionaria, se enamoraron y dijeron: nos queremos, hacemos así un poquito, y tuvieron a Nico Robin. Y si juraron protegerla al método de Dragon, que es soltarla en plan: toma, que se apañen. Podría ser una opción, pero cuidado que aún hay más. Y es que por fechas todo puede encajar. Cuando muere Olvia, Robin tiene 8 años. 3 años más tarde nace Luffy. O sea, después de la devastación de Ohara, después de que Dragon perdiera a su ser más preciado, Dragon empieza la Armada Revolucionaria con Kuma, con Ivankov, y en ese proceso encuentra a alguien con quien rehacer su vida amorosa, con quien tener a alguien que herede su voluntad. O quizá encontró a otra Di y sabía que con ella podría engendrar a alguien que cambiaría el mundo. Todo esto lo digo por mi teoría del significado de la Di que tenéis aquí arriba, os lo dejo al final del vídeo para que lo veáis después, porque os va a encantar. Así que nada, después de un tiempo, o sea, 3 años después de todo lo de Ohara, nace Luffy y lo deja en Villa Fushia, cuidado de la gente en plan: venga, toma. Por eso, cuando Kuma y Dragon tienen esa conversación, cuando están cerca de Villa Fushia, del East Blue, de la isla de Goa, Dragon le dice que la mayor debilidad de un padre es su hijo. Pero es que quizá ya no lo estaba diciendo por Luffy, sino que lo decía por la experiencia de lo que pasó con Nico Robin. Y hablando de Kuma, años después de todo lo que te acabo de contar,
pasa algo muy clave. En Sabaody, cuando Kuma separa a los Mugiwara, envía a Nico Robin a Tequila Wolf, justo donde el ejército revolucionario está a punto de dar un golpe. Y es que eso no es casualidad, sabemos que Kuma envió a cada Mugiwara a un sitio estratégico para que le ayudara personalmente a crecer y a enfrentarse 2 años después al nuevo mundo. ¿Y dónde envió a Nico Robin? Cerca del ejército revolucionario, cerca de su padre. Durante estos 2 años de time skip, Robin vive con los revolucionarios, se gana su confianza y allí conoce por fin a Monkey D. Dragon. Y muy probablemente descubra toda la verdad. Pero Josepe, entonces si Robin sabe que es hermana de Luffy, ¿por qué no se le ha dicho nunca a Luffy? ¿Por qué? Es que no tiene sentido tu teoría. Es que se os olvida algo muy importante. A Luffy se la sudaría y por eso Robin seguramente ni se lo ha comentado. Para Luffy, la familia no es la sangre, no es de quien desciende, es el vínculo que creas con la gente que quieres. Y por eso Robin nunca lo ha mencionado. Es que además hay un capítulo en que Robin le dice: oye, Luffy, ¿prefieres que te diga cosas del periódico o te digo lo que más te importa, más te interesa? Y Luffy: lo que más me interesa, no me acuerdo. Eso es justamente Robin y Luffy. Y ya sabemos que a Oda le encanta conectar generaciones. Roger y Ace, Garp y Dragon, Sanji y Yuch. Y esta teoría encajaría perfectamente con su estilo narrativo. Robin representa la mente, el conocimiento que preserva la historia, mientras que Luffy representa el corazón, la libertad que rompe las cadenas del mundo. 2 hijos de Dragon, cada uno representando una parte de su espíritu, la inteligencia de Olvia y la voluntad de los D. Dime en comentarios qué te ha parecido esta fumada de teoría. Si quieres que haya algún vínculo más loco donde teorizar, como por ejemplo que Nami sea una dragona celestial o que Franky realmente sea hijo de Queen, dale like al vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo teoría. ¡Vámonos! Pero es que tiene todo el sentido. Encima que Luffy la haya salvado es cosa del destino, porque era su hermana cuando estuvo a punto de morir sepultada en la tumba de los reyes de Arabasta. Es que es increíble. Es que realmente si fueran hermanos sería la hostia.